Prende tu cámara y ya Hugo debe estar conectándose. Ay, Casi me toca de lado. Mirarle de lado. no, ¿Listo, es que está Huguito? colgando. Ay, ¿cuál era? Con un total de 47.4. Te decía, Andrea, que hay que mirar qué pasó con esos 47.4 para el 2021, ¿no? Para el 2020. Sí, ahí me dices que O el sea, sí, esa presupuesto, es la el, en que presu- fue que se invirtió. Ok, el listo. presupuesto en educación fue de 47.4, el más alto, según el mentiroso del Ministerio de Educación. Ok. Tomando cada rubro por separado y haciendo énfasis en los recursos asignados al Ministerio de Educación Nacional. Al analizar los datos en términos reales con precios del 2018, el presupuesto en educación para el 2021 aumentó un 3.84% en comparación al 2020, con un 3.29% de incremento en gastos de funcionamiento, un 9.34% en gastos de inversión. Incremento de gastos de funcionamiento. Y 9.4 en gastos de inversión. Muy bien. Niños, yo no sé si les dije al comienzo que en mi concepto las investigaciones van hablando solas. ¿Listo? Y me van dando como el derrotero o el lineamiento como debo seguir. Miren lo que escribe Andrea aquí. Al analizar los datos en términos reales con precios del 2018, el precio en educación, el presupuesto en educación para el 2021 aumentó en un 3.84% en comparación con el 2020. Un 3.29% en gastos de funcionamiento, ¿cierto? Y un 9.34% en gastos de inversión. A mí ya me genera una duda, aunque no lo vas a hacer en tu investigación, Andrea, ¿cierto? Pero yo quisiera ver qué pasó con casi un 10% del PIB en gastos de inversión. ¿Se invirtió en qué? Pues que eso es un sofisma para mirar dónde nos están tomando la plata. ¿Listo? Listo. Porque Pues si lo voy a ese... investigar, pero se lo voy a No. averiguar, pero Perfecto, no. pero igual no tiene que ver con tu investigación, o puedes tomar un poquitico corto, un párrafo referente a eso, porque si ese tema de inversión va directamente ligado a la deuda, el gobierno nos está engañando de una manera descarada. Ok, listo, sí, sí. ¿Listo? Ahora, si bien este presupuesto suma el total de asignación de varias entidades, el incremento para el sector educativo se encuentra en 8.25 puntos porcentuales. Pepe, me imagino que son puntos porcentuales, entonces ese paréntesis deberías quitarlo. Por debajo del crecimiento del presupuesto total, cuya tasa de crecimiento alcanza el 12.09%. Espera un segundo, que eso está raro. O sea, cuando yo hablo de 8.25 puntos porcentuales, es lo mismo que quitar puntos porcentuales y colocarle porcentaje. Sí, pero ¿Listo? bueno, como por aclarar, o lo quito. No, solo quítale el paréntesis y el PP y lo dejamos así. ¿Listo? Es para que lo Bueno, tengas listo. claro. Al hacer énfasis en el MEN, me imagino que ese es el Ministerio de Educación Nacional. Sí, sí. Perfecto. Ese va dentro de las aclaraciones de las ¿qué? De las palabras, de las estas. Puedes, o sea, si vas a repetir men, o sea, que no vaya a ser reiterativo en cada lado, si lo vas a colocar en una hoja, lo colocas entre paréntesis, Ministerio de Educación Nacional, y en el resto utilizas men para que el lector le sea mucho más rápido interpretar. Al hacer énfasis en el men, se encuentra que aunque se aumentó en el 1.19 los recursos asignados, esta ha sido la tasa más baja de crecimiento en los últimos 4 años. Aunque el componente de funcionamiento en el presupuesto creció el 3.26, los recursos destinados a inversión disminuyeron un 19.7%. Excelente. Esta caída se explica principalmente por la reducción del 64% de los recursos destinados a calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial. Hugo, nótese, ¿cierto? Que Andrea encontró varias, creo que leí en la parte de arriba, como 20 opciones, artículos, tesis, artículos científicos, libros, ¿cierto? Donde me empieza a construir el estado del arte. ¿Listo? Esa es como la idea.
Educación inicial, preescolar y media. Adicionalmente, el presupuesto para calidad y fomento de la educación superior cayó un 4.5% entre el 2020 y 2021. Fomento, y eso se podría notar en unos análisis, Andrea, más adelante, pues que la pandemia nos afectó de una manera violenta. Ah, sí, Pero claro, sí, señor. aunque aquí estamos analizando solo 2021, ¿cierto? Sí, sí, señor. Solo 2021 en Perfecto, comparación con un pedacito de 20. perfecto, porque nos tocaría ir hasta el 98 y mirar los anteriores personajes. No obstante, es importante señalar que el decrecimiento en la destinación a la inversión entre el 2020 y 2021 se pudo ver compensada en parte con la asignación de recursos a otros rubros que cobran relevancia en la coyuntura de la pandemia y alternancia. El ejemplo más claro es el incremento histórico del 201% en recursos para el programa Computadores para Educar, el cual ya había aumentado un 36.47% entre el 2019 y 2020. ¿Listo? Muy bien. Vas a encontrar, Andrea, en periodos presidenciales anteriores que también se ha intentado, es que este país es raro. Hay unos artículos y hay unas características, no voy a sesgar su investigación, pero le voy a dar como unas luces. En gobiernos anteriores, creo que fue en el primero de Juan Manuel Santos, este tipo mandó a un ministro o a su ministra, no recuerdo quién era, a, a Chocó, a La Guajira. Los problemas de allá son no hay agua, no hay comida, no hay trabajo, y el tipo compró un poconón de tablets y la regaló a los niños. Ah, sí. Entonces, ese tema no tiene mucha presentación y por eso es una investigación para que empecemos a encontrarle ese sentido de esa inversión en tecnología cuando mis problemas son otros. Listo para que lo tengas en cuenta ahí. El segundo Listo. documento sobre el contexto normativo explica la inversión. Gasto. ¿Por qué colocas gasto entre paréntesis? Esa Pues, L, esa L de la inversión va en minúscula. Es que ok. cuando yo hablo de inversión, la inversión no es gasto, salvo que se roben la plata. Bueno, listo, sí, señor. Entonces colócale ese gasto en amarillito, igual esto lo tienes grabado ahí para que lo vayas revisando. En educación básica y media en Colombia se encuentra enmarcada en lo dispuesto en el título de ley 115 del 94. Todas estas leyes y toda esta carreta que me estás colocando acá referente a normatividad o a normativa, cuando nos referimos al total de las leyes, lo vas a llevar al marco legal, ¿vale? Listo, sí, señor. En lo dispuesto en el título 115 de 1994, Ley General de la Educación, en donde se dictan las pautas generales para la financiación de la educación, entendiendo estos recursos como un gasto público que se financia con los recursos del situado fiscal, recursos públicos nacionales dispuestos por ley y aporte de los departamentos, los distritos y los municipios. Listo, muy bien. Tanto los recursos como las competencias de las entidades territoriales en materia de financiación se organiza de acuerdo a la Ley 715 del 2001, en el cual se dictan normas orgánicas. Ese párrafo de tanto los recursos hasta que se termine el párrafo, colócalo en amarillo, lo sacas de aquí y lo llevas al marco legal. No es que se pierda esa información. Ok, listo, sí, señor. El de abajo, donde dice tanto los recursos como las competencias de las entidades territoriales. Déjame ver más abajo, Huguito, por favor. Pero espera, lo leo. Tanto los recursos como las competencias de las entidades territoriales en materia de financiación se organizan de acuerdo a la Ley 715 del 2001, en la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 15, 288, 300 tal y tal de la Constitución Política, y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación del servicio educativo y de salud. En esta ley se asigna al gobierno, en esta ley se asigna al gobierno nacional En esta ley se asigna al gobierno nacional, tiene como función, mejorarle la redacción, voy a leerlo para que lo tengas claro. En esta ley se asigna al gobierno nacional, tiene como función impulsar, revísale la redacción a esa parte, pero reitero, Listo, todo ese párrafo se va para el marco legal, listo, ¿listo? sí, señor. Eso no se pierde. Impulsar, coordinar, financiar, coordinar y evaluar programas, planes y proyectos de inversión de orden nacional en materia de educación.
Distribuir los recursos para educación del Sistema General de Participaciones. Muy bien. Definir anualmente la asignación por... Baja un poquito, Hugo. Hugo, usted ya va de salida, ¿cierto o no? Casi, pero tranquilos, alcanzo al menos estar unos 10 minuticos más. No, pero entonces hagamos una cosa, Hugo. Espere. Andrea, ¿tú mandaste esto al chat del grupo? No, profe. ¿Te lo envío? Envíalo, envíamelo y yo lo abro. Vaya, se organiza, Hugo, porque si no llega tarde. Y yo abro Listo, profe. Igual yo sigo conectado, Sí, 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 escuchando perfecto. Sí, el sigues tema. escuchando. Mira que esto es un tema valioso para que puedas tomar orden en tu investigación, ¿vale? Listo, sí, señor. Listo. Espera, yo voy abriendo aquí el WhatsApp. Deja de compartir, Hugo, un segundo, por favor. ¿Te lo envío a Gracias. tu personal o al de los compañeros? El personal, tal vez. Sí. Listo, profe. Porque este computador no sé qué le pasó. No coge el ¿Es que se internet. dañó? No, yo no sé, me va a tocar decirle al muchacho acá del sistema que si me lo mira porque no coge la red Wi-Fi. De nada. Sí, que lo revise. Ellos, de hecho, igual se demoran 3 minutos haciendo lo que uno no tiene ni idea. Sí, eso sí es verdad. Espera un segundo. Es tanto profe, voy a mirar así una cosita y ya vengo. Tranquila. Está en el semillero especial, presupuesto estatal. Enero 18. Listo, profe. Este que era en la parte de abajo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Estado del arte, marco de referencia. Y aquí sí nos tomamos un momentico. Yo sé que tienes a las 8:30, me dijiste que tienes reunión, ¿a las 8? No, a las 8. Listo, faltando por ahí 10, 15 minutos, propendemos por terminar, ¿vale? Sí, señor. Porque sí me No, gustaría pues ya mirar, estoy en la piscina. ok, me gustaría No, mirar sí, lo que sí. pasó atrás. Sí, Listo, sí, sí, señor. 15. Estábamos después de tantos recursos. Por acá tal vez. Sí, sí, ese párrafo va para el marco legal, me dice. Excelente, ya me ubiqué aquí. La próxima, Andrea, que le arreglen ese computador porque la idea es que usted esté cacharreando sobre eso y vaya No, escribiendo. sí. ¿Listo? No, profe, porque es que este es el personal mío, pero es que no coge el internet, o sea, no coge el wifi de acá, no sé qué le pasa, lo prendí, lo apagué, fui y me pegué al lado del modem, no Bueno, funciona. sonríale al ingeniero de sistemas, invítele una gaseosa y él le arregla esa vaina. Sí me va a tocar porque no quiso coger, no sé qué le Perfecto. pasó. Definir anualmente, aquí me habla del Sistema General de Participaciones, definir anualmente la asignación por alumno para la prestación del servicio educativo de acuerdo con las tipologías educativas y disponibilidad de los recursos.
entre otras. Aquí era donde lo que yo, no sé si en qué curso lo decía, pero hay unas vainas que se llama Serpilo Paga, yo no sé de qué gobierno será ese, y bueno, hay un poco donde ayudas a los pelados. Aquí viene la pregunta. ¿Esos recursos se los entrega el gobierno a la educación pública o a la privada? Y viene un comentario mío, yo se lo entregaría a la privada porque ya tiene su infraestructura realmente organizada. Si se lo entrego a universidades públicas, tienen que empezar a meterle plata a los edificios para mejorarlos y eso vale mucho. ¿Listo? Sin embargo, si me escucha Serpilo alguien, paga los dos. perdóname. Serpilo paga lo invirtió en los dos. Sí, sí, simplemente es entendiendo el concepto. Yo podría decir que si la universidad es pública, la universidad pública es buena y de calidad, que efectivamente en algunas universidades lo es, pues debémosle esa plata a esos escenarios, pero que no se pierda. Ok, listo. ¿Listo? Vuelvo y reitero, si yo llevo eso a los Andes ya tiene sus laboratorios y todo hermoso y montado, por eso vale tanto. Sí, claro. Si yo lo llevo a la nacional, cabe la posibilidad que si hay una pedrea, yo no me gradúe en 5 años, sino en 10, porque cierran la universidad. Bueno, esos son todos los tipos de cosas que se podrían llegar a analizar. Me escucha alguien que le encante la universidad pública y me pega, pero serían simplemente solo escenarios de entender. Fue el mismo ejemplo que colocamos si le damos plata al rico o al pobre. Simplemente su análisis, cualquiera de los dos es válido siempre y cuando haya una argumentación. ¿Listo? Entonces todo ese parrafote, largote, donde tiene un poco de leyes y términos, los llevas al marco legal, al igual que cada vez que aparece una ley. Eso lo dejas ahí, pero lo copias en el marco legal. Y lo Ok, puedes listo. profundizar. Referencia más no punteo la ley. Perfecto. El tema es, Listo. aquí estamos haciendo referencias. En el marco legal si nos extendemos y decimos qué significa o qué dice cada ley. Ok, listo, sí, sí. ¿Listo? A las gobernaciones, municipios y distritos les corresponde distribuir los recursos para la educación del Sistema General de Participaciones. Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participación, creo que es eso. Entonces, si ves que aparece un SGP y un SGP, Sí, señor. deberías colocarle a uno de esos entre paréntesis, ¿qué significa? Ok, ¿Para qué? listo. Para que el lector le sea más fácil. Que se le asignen para el mantenimiento y mejoramiento de la calidad y participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos y en las inversiones de infraestructura, calidad y dotación, entre otras competencias. Por su parte, la financiación de la educación superior en Colombia se enmarca en lo expuesto en la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior. Esta ley, bueno, esto, a ver cómo lo digo. En esta, por su parte, la financiación de la educación superior en Colombia se enmarca en lo expuesto en la Ley 30 del 92, por la cual se organiza el Servicio Público de Educación Superior. Bueno, ¿qué noto acá? Eso está bien, Andrea, pero estamos colocando mucho marco legal dentro del estado del arte. Ok, listo, sí, señor. ¿Listo? No significa que esté mal. Entonces, podemos empezar a tocar cositas rápidas, pero todo esto nos lo llevamos para el marco legal. Esta información es valiosa para ese marco legal. ¿Vale? Listo, sí, señor. En esta ley, en su artículo 86, estableció que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales y por los recursos y rentas propias de cada institución. Vea pues, no sabía eso. Listo, este pedazo lo dejas acá, pero también vas a llevar la ley 92 y el artículo 86 al marco legal, porque es que esto está Listo, interesante. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales y por los recursos y rentas propias de cada institución. Listo, muy bien. listo, profe. Espérame que estoy acá poniendo lo mismo que tú me hiciste acá, pero en el Word. Está bien. De una El vez. tercer documento del MEN afirma que el presupuesto asignado al MEN, eso suena raro. El Ok, tercer listo. documento del MEN afirma que el presupuesto asignado al ministerio, puede ser, Ok, listo. listo para no repetir el MEN, ha crecido de forma ininterrumpida desde el año 2018. Sin embargo, la tasa de crecimiento del mismo se ha desacelerado, pasando del 6.26 entre el 2018 y 19 al 1.19 entre el 20 y el 21. Al desagregar el gasto total asignado,
al ministerio, puede ser también ahí. Se observan tasas de crecimiento estables en el rubro de funcionamiento, oscilando del 3.96 para el 18 al 3.26 para el 21. No obstante, ahora esto está mágico, recuerda que faltan más años, ¿no? No obstante, Sí, a partir sí, del sí. año 2019, estas se desaceleraron tal como sucedió con la asignación global del Ministerio de Educación Nacional. Por su parte, el rubro de inversión presentó un pico de crecimiento en el año 19 con una tasa del 16.56 y posteriormente cayó al 3.5 en el 20. Y 19, ¿cómo es eso? Y posteriormente cayó un 3.5% en el 2020. Y 19, 70%. Revisa ahí ese último pedacito que no lo entiendo. Ok, listo, sí, señor. En el 21. Y menos 19,70 en el 2021. O sea, fue negativo. Sí, sí, señor. En el menos 19, sí. Ah, ya lo entendí. Y menos 19,70 en el 2021. Sí, le falta como en el 2021 y Perfecto, como unirlo ahí. perfecto. Sí, ahí faltan como dos articulitos y ya. Ujú, sí, señor. En cuanto al rubro calidad y el fomento de la educación superior, se ocupa la mayor proporción dentro de la asignación de inversión en el Ministerio. Ministerio 2018, muy bien. Asimismo, se observan las tasas de crecimiento positivas en este rubro en los periodos 2018-2019 y 2019-2020, llegando así a su pico de asignación en términos monetarios en el año 2019 con 2.2 billones de pesos. Sin embargo, a partir del 2020, el flujo de recursos comienza a disminuir hasta llegar a 2 billones en el 2021. En segundo lugar, el rubro de inversión del ministerio contó con una asignación inicial de 3.34 billones en el 2017. Posteriormente, experimentó un leve incremento del 0.18% en el 2018 y un aumento del 16.56 para el 2019. Sin embargo, a partir de este punto, el monto de inversión se reduce fuertemente y llega a un mínimo en el 2021 de 3.3 billones. Esta cifra representa una caída del 19.7 frente al 2020. Al desglosar el rubro de inversión, se evidencia que la disminución de los últimos años obedece a una reducción en la inversión en calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar básica y media. Esta pasó de 1.62 billones a 583 mil millones en el 21. Por último, el fortalecimiento de la gestión y dirección del sector de educación experimentó recortes constantes entre el 2017 y 2021, pasando de 52 mil millones a 32 mil millones respectivamente. Es importante destacar que la caída en el rubro de inversión puede estar relacionado a la reasignación de recursos encaminados a incrementar el acceso a equipos de cómputo y conectividad destinados a la atención de los modelos de educación no presencial, como se ejemplifica en el crecimiento del presupuesto del programa Computadores para Educar. En específico, este programa tuvo un incremento histórico del 201%, lo cual equivale a 63.700 millones de pesos adicionales y un aumento aún mayor con la tasa del 410% para el rubro de inversión. Eso está muy bien. Adicionalmente, durante el 2020 se destinaron recursos para otras estrategias como la actualización del portal educativo Colombia Aprende. Otro documento relevante es el de la OCDE, que demuestra, tú tienes claro qué es la OCDE, ¿cierto? Sí, pero ya no me acuerdo. Espérame que acá lo tengo. Ok, Es que son muchas siglas. yo sé, Me tocaba leer y qué será eso, ir a buscar. Y por así. eso toda esa carreta la vas a, eso está bien, pero por eso toda esa carreta la vas a llevar al marco conceptual, Listo, ¿listo? listo, sí, señor. Que demuestra que Colombia ha registrado un gasto público en educación inferior al de sus homólogos. Entre el 2010 y el 2017, el nivel de gasto público en educación como porcentaje del PIB en el país se mantuvo entre un mínimo del 0.26 puntos porcentual. Ahí puedes colocar, bueno, déjelo así pues, 0.26 puntos porcentuales, entonces, ¿listo? Ujú. Puntos porcentuales y un máximo del 0.65
puntos porcentuales por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE. En el año 17, Colombia gastó 4.5% de su PIB en educación, mientras que los países de la OCDE gastaron aproximadamente el 5%. Ahora uno dice 0.5% no es nada, pero si miramos cuánto es el presupuesto, que son 3.13, ¿qué? 313.4 billones, eso es un poco de dinero. Sí, claro. Es importante tener en cuenta que el gasto público está condicionado por los ingresos fiscales. En este sentido, el recaudo tributario en Colombia de los últimos años se ha mantenido alrededor del 19.8% del PIB, mientras que los países miembros de la OCDE recaudan en promedio el 33.8%. Esto implica que si bien el gasto en educación como porcentaje del PIB es menor en Colombia respecto a los demás miembros, el país destina un mayor porcentaje de sus ingresos al sector educativo. En línea con lo anterior, según las cifras de la OCDE, en los últimos años el gasto público en educación como porcentaje del gasto público total en Colombia ha sido el 16%, mientras que en promedio los países de la OCDE tuvieron el 12%. O sea, aquí estamos atacando de cierta manera a Colombia, pero también la estamos defendiendo. ¿Listo? Porque Sí, sale de claro. algunos recursos. Eso lo vamos a utilizar también más adelante cuando empecemos a hablar de los marcos, y tu parafraseo y tu análisis tiene que estar relevante a lo que acabamos de leer. ¿Listo? Ok, listo, sí, señor. Sin embargo, es importante notar que otras economías similares, tales como México o Chile, tienen un gasto relativamente mayor, con participaciones del gasto en educación que alcanzan el 18 y 19% respectivamente. Ahora bien, respecto al gasto promedio por estudiante, en 2017 Colombia gastó un promedio de $3.600 por estudiante, independientemente del nivel de enseñanza en el que se encontrara. Mientras tanto, en promedio los países de la OCDE gastaron 11.233, es decir, 3.11 veces más que Colombia. Al desglosar el gasto por niveles de enseñanza se obtiene el gasto total por estudiantes en niveles de primaria, secundaria y postsecundaria no terciaria para Colombia fue de 3.137, mientras que los países miembros de la OCDE gastaron 9.900. El gasto total por estudiantes en nivel terciario fue de $5.700 y $16.400 en países de la OCDE. Muy bien. Por su lado, el documento de la Fundación EXE, ¿qué es esa vaina? Pues creo que es para. Ese Fundación EXE lo llevas al marco conceptual y lo explicas qué es. Y puedes colocarle un pedacito ahí. Ok, listo. Dale. Yo acá los tengo, pero no, es que no. Listo, No no, lo pero le tengo. puedes agregar entre paréntesis. Por su Entre lado, la paréntesis. Fundación EXE, Fundación de ex secuestrados de no sé dónde, de la luna, no sé qué pendejada estaré diciendo, ¿cierto? Dice que Colombia cuenta con un presupuesto más alto para educación en su historia. La asignación total fue de 47.4 billones de pesos, 43.6 billones de precios reales del 2018. No obstante, la tasa de crecimiento del presupuesto fue el 3.84 para el 2021, un incremento menor si se compara con los de los últimos 2 años, los cuales fueron de 5.39 y 6.24 respectivamente. 6.24 respectivamente. En términos reales, la asignación del presupuesto destinado al Ministerio de Educación tuvo un incremento real del 1.19%. Esta es la tasa de crecimiento más baja en los últimos 5 años. Para el 2021, el rubro de inversión en calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media tuvo una asignación de 852.000 millones, lo cual representa una caída del 64% entre el 2020 y 2021. Por otra parte, el presupuesto de inversión para la calidad y el fomento de la educación superior cayó un 4.5% y se ubicó en 2 billones para el 2021. La asignación del programa ¿por qué colocan programa y computadores o por qué colocas programa y computadores con mayúscula para educar? Aumentó 63.000 millones los recursos para el 2021, lo que equivale al 201%. Eso ya lo habías dicho, creo yo. Sí, sí, señores, ya lo había dicho en el primer párrafo. Listo. ¿Lo quito?
Es que no recuerdo si ese pedazo fue el que te dije que llevaras al marco. No, no. Yo estaba hablando o sea, esta información está tanto en la justificación como en, creo que el primero o el segundo párrafo de lo que ya leímos. Entonces yo pienso que Pero solamente está lo de billones, profe, no está los cuales equivale o al sea, no estamos repitiendo, 201%. los porcentajes no se están repitiendo, ¿cierto? No, los porcentajes no, pero el valor sí, de Sí, es que, 63 billones. sí, dejémoslo así entonces. La Listo. asignación de programas computadores para educar aumentó en 63.700 millones los recursos, lo que equivale a un 201%. La reflexión brindada por la Fundación Empresarios por la Educación, excelente. Mire que ahí nos dice qué es. Me imagino que la Fundación EXE es Fundación Empresarios por la Educación. ¿Sí ves ahí? Sí, señor, toca Entonces, ponerlo colócale allá. por allá entre paréntesis eso. La reflexión Listo. brindada por la Fundación Empresarios por la Educación aseguran que el avance del país en términos sociales y económicos está ligado estrechamente con el capital humano que logra formar, por tanto, toda inversión pública o privada orientada a preparar. Espere que ahí me enredé. La reflexión brindada por la Fundación Empresarios por la Educación ahí falta como una coma, aseguran que el avance del país en términos sociales y económicos está ligada estrechamente con el capital humano, que logra formar, por tanto, toda inversión pública o privada orientada a preparar a los ciudadanos para enfrentar los retos a lo largo de su vida. Creo que ahí se puso a ver el partido de Colombia y algo pasó. Sí, no tiene conectividad. Perdimos tras del hecho. Yo creo que es que la coma esa le quita sentido a la frase. Toda inversión pública o privada orientada a preparar a los ciudadanos para enfrentar los retos a lo largo de la vida desde su función social. Quítale la S y la coma y el párrafo queda perfecto. Es que ahí como que puso el codo en el teclado y se le fue algo ahí. Sin embargo, se revisa. ¿Listo? Listo, señor. Entonces, ese párrafo, la reflexión brindada por la Fundación Empresarios por la Educación aseguran que el avance del país en términos sociales y económicos está ligado estrechamente con el capital humano, que logra formar, por tanto, toda inversión pública o privada orientada a preparar a los ciudadanos para enfrentar los retos a lo largo de su vida, desde su función social. Sí, quítale la ES y la comita. Listo, profe. ¿Listo? Listo. Desde su función social fundamental. Le quitas también la coma social y lo dejas desde su función social fundamental. Y ahí queda perfecto. Listo. ¿Listo? En esta medida, mantener el aumento del presupuesto en educación es un gran logro para el país que debe resguardarse, evitando al máximo que la desaceleración en su crecimiento se convierta en una caída. En el 2021, Colombia enfrenta un reto de mantener el servicio educativo en marcha durante la crisis generada por la pandemia por COVID-19, generada por la Por pandemia. pandemia y entre paréntesis COVID-19. Excelente, ya nos vamos entendiendo, Andrea, ya entiende cómo funciona, eso está bien. Y preparar el sistema educativo para su recuperación. En este escenario, el aumento del presupuesto orientado a fortalecer programas y crecer en la disponibilidad de equipos de cómputo y soluciones de conectividad es pertinente para atender la crisis en el corto plazo. Wow, espere que me ahogue. En este escenario, el aumento del presupuesto orientado a fortalecer programas y crecer en la disponibilidad de equipos de cómputo y soluciones de conectividad es pertinente para atender la crisis en el corto plazo y también para mejorar de manera significativa la infraestructura tecnológica de las escuelas en el mediano y largo plazo. Adicionalmente, es importante acompañar esta inversión con mecanismos complementarios que maximicen el alcance y aprovechamiento pedagógico de estas inversiones. Por ejemplo, la formación de docentes, diseño de materiales, acompañamiento técnico, entre otros. EXE 2021. En
El país se enfrenta a la necesidad de retomar la normalidad académica, priorizando la recuperación de las condiciones de calidad del servicio educativo. Andrea, regálame un segundo, contesto una llamadita, ¿sí? Un segundo. Listo, profe. El país se enfrenta a la necesidad de retomar la normalidad académica, priorizando la recuperación de las condiciones de calidad del servicio educativo. Las evidencias preliminares relacionadas con la afectación de la pandemia sobre el logro educativo muestran que la suspensión de clases presenciales ha tenido un mayor impacto en los sectores socioeconómicamente más desfavorecidos, en las áreas rurales y aquellas zonas con mayor participación de población con necesidades educativas especiales, víctimas del conflicto, migrantes, comunidades étnicas. Muy bien. Ante el déficit en el aprendizaje, con el que los estudiantes retornarán a las aulas en las instituciones educativas, podría darse un incremento en la repitencia. En la Colócale repitencia y búsquele un sinónimo de eso. Fenómeno que se puede desmotivar a los estudiantes y desembocar un aumento mayor de la deserción escolar en el corto y mediano plazo. Por otra parte, las instituciones educativas podrían facilitar la aprobación de los estudiantes, pese a no alcanzar las competencias de cada nivel, situación que puede impactar en otros factores como la probabilidad de acceder en la educación superior, como la probabilidad de acceder en el sector superior. Perfecto. En este sentido, es preocupante la disminución de la inversión en educación básica y media que se presentó en el presupuesto del 2021, pues se restringe la capacidad del ministerio para formular y ejecutar iniciativas que atiendan las necesidades de nivelación y el desarrollo de programas dirigidos al mejoramiento de la calidad educativa. En este escenario, la participación de las entidades territoriales y de otras instituciones y la cofinanciación de programas y proyectos articulados con las características de los territorios o comunidades será fundamental para mantener el aprendizaje y permanencia de los estudiantes. Empresarios por la Educación 2020. Aquí ya terminamos. Sí, sí, señor. Perfecto. Bueno, listo, Andrea. Espéreme, devuelvo aquí un segundito. ¿A dónde empezamos esto? ¿Vas a mirar la justificación? Sí, pero te quiero hacer un comentario aquí con este título y vamos a mirar un momentico la justificación. Ok, listo, sí, señor. Ya yo creo que en unos 15, 20 minuticos terminamos. Entonces, mira, en el marco de referencia del estado del arte, salvo las modificacioncitas que te dije que hay que hacer y un párrafo que hay que llevar al marco legal, ¿cierto? Sí, sí, señor. Vamos a cogerlo, eso está perfecto, me gusta lo que está ahí, pero ahora quiero que se maneje desde el 98 a la fecha, porque aquí Sí, estamos sí, hablando señor. solo del 21, ¿listo? Sí. Entonces, como agregarle cositas, tal vez vaya a cambiar un poquito, pero esa es la realidad de lo que quiero con un estado del arte. Ok, ¿Listo? listo, sí, Entonces, señor. me imagino que va a ser un poco más robusto si lo cogemos desde el 98 a la fecha. Claro, sí, señor, ya ¿Listo? toca arreglarle y poner, o sea, quitarle de pronto un poquito de cositas para que no sea solo 20